La princesa y el guisante. Niños, en este castillo que contempláis vivía un príncipe que quería casarse con una princesa. Aunque al verlo nadie lo pensaría. Y esta es la princesa Laura. Muy flaca. Es la princesa Luisa. Muy gorda. Bueno, Alteza Real, esas serán todas. Todas las princesas reales casaderas de todos los reinos vecinos. Querido, escucha, mamita, por favor. Si no dejas que te encontremos pronto una esposa, jamás escucharemos el tintineo de unas zapatillas de cristal. Pero ninguna de esas princesas me ha gustado. Quiero una princesa de verdad que tenga un algo especial. Sí, claro. Con lo difícil que es si tú pones más pegas. Se acabó, padre. No quiero más primas, ¿vale? Cuando me case, quiero hacerlo por amor. ¿Quieres un matrimonio real con una joven que no sea pariente tuya y que encima sea por amor? ¡Ay! ¿De dónde habrá sacado semejantes ideas? Pero, querido, ¿dónde vamos a encontrar una joven así? Tranquilos, la reconoceré en cuanto la vea. En el mundo existen muchas tierras y reinos desconocidos. Tal vez en alguno de ellos haya una princesa para mí. Si padre y tú me amáis de verdad, no me pediréis que me conforme con menos. Pues habrá que organizar una expedición. Una gran expedición de búsqueda de esposa por los 4 rincones del mundo y más allá. ¿Qué? No pretendo faltarte al respeto, querida, pero has perdido tu real cabeza. Así acabarás arruinando al reino. De todos modos, el reino está acabado sin un heredero. ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Ay! Está bien. No hay quien entienda a los jóvenes de hoy en día. En mi opinión, la culpa es de los padres, señor. Y así, el príncipe recorrió todo el planeta. Encontró muchas princesas, pero ¿cómo podía ser alguna lo bastante de verdad si ni siquiera él sabía qué significaba eso? Muy baja. Muy alta. ¿Cómo podía poseer alguna ese algo especial si ni siquiera él sabía decir qué era? Muy mojada. Muy burbujeante. ¡Oh! ¡Han regresado! ¡Deprisa, las puertas! Después de 4 largos años. Y bien, hijo, ¿dónde está la afortunada? Preséntamela. Todas eran reales, pero ninguna era de verdad. Estaré en mis habitaciones. Acabaré siendo un desgraciado. Estoy bastante enfadada. El príncipe estaba muy triste, porque no había podido conocer a una princesa de verdad, aunque algunos opinaban que el único culpable era él. Llevo 5 largos años rezando para que por fin venga una princesa de verdad. Una princesa que tenga la suerte de poseer ese algo especial. Los cortesanos, los caballeros, los sirvientes. Ay, la gente del pueblo, todos ellos se han deprimido y se han ido. Ay, después de todo lo que he hecho por ellos. Ay, les entiendo perfectamente. ¡Ay! ¿Qué va a ser ahora del linaje real? No desesperes, querida. ¿Quién sabe? A lo mejor esas princesas de verdad son como los sillones de cristal que encargamos a la fábrica.
Esperas todo un año a que te traigan uno y de repente te llegan 3 a la vez. En mi opinión, el culpable es el gobierno, señor. ¿Quién puede llamar tan tarde y en una noche como esta? Y bien, ve a abrir. Mis huesos, mi espalda, mis pobres articulaciones. Está bien, ya voy yo. Esto nunca falla. Ya no tengo ni servicio. Lo tengo que hacer yo todo. ¡Ya voy! Oh. Hola. Tú no serás por casualidad una princesa. Una princesa de las de verdad. Sí, claro. ¿No os habéis enterado? Esta temporada todas las princesas que quieren ir a la moda se visten con harapos empapados. Y ahora dejad de hacerme preguntas tontas y permitidme entrar. Gracias. Hace un frío terrible. ¿Podéis indicarme dónde están las cocinas? Estoy hambrienta. Te lo digo en serio, querida. Esa muchacha tiene insolencia y es bastante altiva, como se supone que deben ser las princesas